¿Qué red flag enorme de tu ex ignoraste por estar enamorado? En una de esas situaciones que parecen sacadas de una telenovela, me pasó algo increíble. Imagínate, un día, mientras estaba de vacaciones, mi ex me manda por error una foto en la que se le ve con un anillo de casado. Lo bueno es que no se quedó con la duda, lo borró casi de inmediato. Pero, claro, el daño ya estaba hecho, yo ya lo había visto. ¿Su justificación? Decía que el anillo no tenía que ver con su esposa. Esa supuesta esposa de la que se decía estaba separado. No, era un tributo a su hija fallecida. Resulta que su cumpleaños coincidía con su aniversario de bodas. Así que, de repente, el anillo de matrimonio se convirtió en un símbolo del amor paternal. Increíble, ¿no? Pero aquí no acaba la historia. Pasaron unos meses después de nuestra ruptura y, de repente, descubro que su matrimonio seguía tan firme como siempre. Y por si fuera poco, seguía con su ex novia. En realidad, yo era solo una de 3 mujeres con las que estaba engañando al mismo tiempo. ¿Te imaginas? Imagínate cuántas más podrían haber en la lista. Ella solía fingir episodios de parálisis del sueño cada vez que yo intentaba salir de su departamento después de una pelea. Se quedaba con los ojos abiertos, totalmente inmóvil, respirando raro. Decía que estaba atrapada en su cuerpo y que necesitaba que me quedara hasta que regresara. Yo realmente pensaba que la estaba ayudando a superar algo médico, pero al final, resultó ser solo su forma de asegurarse de que nunca me alejara de una discusión. ¿Quién iba a imaginar que detrás de esas actitudes se escondía una manipulación así? Estaba enviando mensajes a desconocidos en Discord. Yo pensaba que eran solo adultos al azar con los que jugaba. Yo también jugaba, pero en ese momento no usaba Discord. Al principio ni siquiera leí los mensajes, pero después él empezó a ocultarlos y empecé a sospechar que estaba engañando, así que decidí echar un vistazo. No era eso. Estaba enviando mensajes y manipulando a niñas de entre 10 y 12 años. Llamé a la policía, lo eché de mi casa y lo bloqueé. No puedo creer que esté compartiendo esto, pero aquí vamos. Salí con mi ex durante 3 años cuando tenía poco más de 20. Siempre sospeché que me estaba engañando, pero nunca tuve pruebas. Un día, estábamos en el autoservicio de McDonald's y la chica que atendía en la ventanilla le comentó sobre lo divertida que había sido la noche anterior con él, y que se le había olvidado pedirle su número. Y él, enfrente mío, se lo dio. Yo lo cuestioné, porque me había dicho que esa noche no podía salir porque estaba trabajando. Me respondió que estaba siendo ridícula, que ella era la novia de un compañero de trabajo y que todos habían salido a divertirnos después. Ahora, con la distancia, es obvio que no era así, pero realmente quería creer en su versión. Hoy quiero compartirles una historia que realmente me hizo reflexionar sobre las relaciones y la confianza. Imagina compartir tu vida con alguien que se ha dejado llevar por la mentira no una ni 2, sino en 4 ocasiones. Lo más sorprendente es que, en medio de tantas imposturas, este chico llegó al extremo de afirmar que había pasado por una cirugía cardíaca. Pero eso no es todo, también fingió haber sido agredido y que estaba en el hospital. ¿Se imaginan la confusión? A veces, hasta me enviaba mensajes de un amigo para que creyera que su situación era crítica. Pasé mi cumpleaños esperando su mensaje, pues supuestamente estaba internado, y mientras yo me sentía sola en un día tan especial, él disfrutaba de un espectáculo de autos. Eso me causó un profundo dolor. Pero hay más. Durante 3 años consecutivos se olvidó de celebrar mi cumpleaños. Imaginen sentirse invisible para alguien que se supone debía hacerte sentir única. Y al final, la gota que colmó el vaso fue cuando me mintió sobre padecer una enfermedad grave. A través de esta experiencia aprendí una lección valiosa. No hay que ser tan tolerantes. A veces, es mejor dejar ir a quienes no valoran nuestra presencia. No dejen que esto les suceda. Aprendan a reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. Ella era más atractiva que el sol. La química entre nosotros era increíble, compartíamos muchos intereses y sinceramente fue la vez que más me enamoré de alguien. Pero había un problema. Se tragaba las teorías de conspiración como si fueran un chicle, y la cosa solo empeoraba. Llegó a un punto en que era imposible tener una conversación normal sin que ella mencionara las vacunas, los chemtrails, la tierra plana, el 11 de septiembre, el nuevo orden mundial o hasta los alunizajes. Cuando apareció el COVID y las elecciones de 2020 al mismo tiempo, sencillamente no pude más. Y lo curioso es que ni siquiera éramos estadounidenses, pero el único tema que la tenía atrapada era Trump. A veces, el amor simplemente no es suficiente. Estoy agradecido de no haber logrado que quedara embarazada, a pesar de que lo intenté en su momento. La verdad es que en mi relación, de a poco fui ignorando los comportamientos raros de mi novia.
Al principio, simplemente me reía y decía cosas como, jaja, no, eso no va a pasar, o qué raro que te moleste eso. Pero, con el tiempo, esos momentos se acumularon hasta que, sí, me comprometí. Fue como si al ponerme el anillo, algo en ella se encendiera y de repente, se volvió esa persona engreída y malhumorada, culpando al estrés de la boda por todo. Déjame compartirte algunos ejemplos. Una vez, escuchó a extraños en el tren hablar sobre algo que hizo una persona de mi etnia. Cuando llegó a casa, me gritó preguntándome por qué yo hacía eso. Como si yo tuviera control sobre lo que otros decían. Otra vez, cociné la cena para ella y sus amigos. Mientras la llevaban de regreso a casa, finalmente les contó que estábamos saliendo. Uno de sus amigos hombres dijo, oh, y él está bien con que tengas amigos hombres. Impresionante, yo estaría preocupado si mi chica saliera con otros. Desde ese momento, cortó la relación con todos sus amigos hombres y me dijo que yo también debía dejar de hablar con todas mis amigas. Yo solo me reí y le dije que no. Se volvió loca conmigo porque no había conseguido un documento legal que necesitábamos para nuestra boda en 5 meses, a pesar de que ese documento tenía una validez de 3 meses. Se lo expliqué claramente, pero en lugar de aceptar que no podíamos obtenerlo aún, insistió en que debía conseguirlo de todas formas, solo para calmarla, y después reemplazarlo cuando expirara. Un día, recibió un montón de revistas de bodas de una amiga, llenas de las tendencias más impresionantes y de eventos con 200-300 personas en la ciudad. Nosotros planeábamos algo pequeño, solo con 13 a 15 personas, una ceremonia sencilla y una cena en el restaurante del hotel. Ella se horrorizó y me preguntó cómo se suponía que íbamos a pagar una boda de $80,000 como decían las revistas. A pesar de que había estado presente en todas nuestras citas de planificación, tuve que sentarla y dibujarle en papel, ítem por ítem, cómo era el costo real de nuestra boda, que totalizaba unos $6,000. No se disculpó, solo se molestó porque no se lo había explicado antes. Hubo otro episodio en el que soñó algo sobre mí y estuvo de malas durante 2 días enteros antes de contarme que estaba enojada por lo que hice en su sueño. ¿Te das cuenta de lo absurdo? Además, estaba siempre imaginando los peores escenarios posibles, y cuando le decía que no había razón para temer perder un trabajo, mudarnos o enfermar, me respondía que solo quería escucharme decir, prometo que todo estará bien, y si lograba que dijera eso, ella simplemente lo creía, sin dudarlo. Es triste recordar lo ciego que estuve en ese momento. Edith. Como puedes ver en estas historias, era alguien que tomaba todo lo que veía, escuchaba o leía como una verdad absoluta. Revistas, opiniones de amigos, chismes en el tren, hasta historias en Instagram. Para ella, cualquier información que encontraba, se aplicaba directamente a su vida. La primera reacción que tuvo fue estallar en mi cara cuando supo que había otro chico en mi cama antes de que comenzáramos a salir. Para que te hagas una idea, solo llevábamos unas semanas en la relación. Luego, se desató, me llamó engaño y mentirosa, incluso se puso a llorar mientras hablaba por teléfono con su madre. Le decía que yo le había mentido y que no sabía si podía continuar con nuestra relación. La verdad es que nunca le mentí. Simplemente no creí que tuviera que contarle ese tipo de cosas, y lo más curioso de todo. Ni siquiera pasó un mes y lo descubrí enviándole fotos íntimas a otro hombre. Él argumentó que lo hacía por dinero. Pero eso no fue todo. Un día, mientras trabajaba en su computadora, admito que hice un poco de investigación y abrí su aplicación de fotos. Ahí, me encontré con varios videos de él usando un objeto que revelaba sus deseos ocultos. Así que bueno, resultó ser un hombre que estaba lidiando con su propia verdad. Después de eso, decidí poner fin a nuestra relación. A lo largo de nuestra relación, él me amenazaba constantemente con abandonarlo todo por cualquier pequeño desacuerdo o discusión, casi siempre provocada por él. Esta dinámica se prolongó durante años, donde yo terminaba llorando y pidiéndole que no se fuera. Disculpándome incluso sin entender del todo por qué estaba enojado conmigo, nunca me lo decía. Solo soltaba eso de deberías saberlo, un comentario que, irónicamente, era algo de lo que él se quejaba de otras mujeres. Pero, como era de esperarse, él siempre terminaba yéndose, y luego regresaba en un lapso que iba desde un par de horas hasta algunos meses. Después de unos 4 años de esta situación, aprendí que lo que estaba haciendo no funcionaba. Así que decidí dejar de llorar, de pedirle que se quedara y de disculparme, a menos que me dijera por qué debía sentirme mal y, por cierto, nunca podía decirme. Curiosamente, eso fue justo lo que él necesitaba para quedarse. Es increíble. Debió ser muy desconcertante para él al principio, ya que estaba acostumbrado a verme suplicando para que no se fuera. No tomó bien mi cambio de actitud. Yo le decía algo así como, bueno, si quieres irte, puedes hacerlo, y él me preguntaba si realmente me importaba.
Ponía en duda mi amor por él, y sin embargo, eso siempre lo detenía de irse. Intenté hacerle ver que lo que yo realmente no quería era que se alejara una vez más. Y lo que él me enseñó fue que me castigaba por disculparme y por pedirle que no se fuera. Pero me premiaba por no hacer nada al respecto. Él creó esa norma, no yo. Recientemente he comenzado a darme cuenta de lo manipuladoras que eran sus acciones. Creo que le quité la diversión que le daba hacerme daño al dejar de llorar y suplicar. Es triste, la verdad, porque a pesar de sus frecuentes salidas y regresos, éramos felices en otros aspectos. Sinceramente espero que no repita este patrón en otra relación, ya que no estoy tan segura de que una mujer de su edad lo tolere. Yo solo tenía 24 años cuando comenzamos a salir, y era mucho más susceptible a la manipulación de un hombre 3 años mayor que yo. Sin embargo, ahora tengo 31 y él 34, pronto cumplirá 35. No tiene el dinero suficiente, ni sinceramente, el atractivo necesario para conquistar a una mujer 10 años menor que él. Estuve en una relación durante 6 años y caí en la trampa de los costos hundidos. Después de tanto tiempo, aguantaba todas las absurdidades de él y su familia. Pero cerca del final de la relación, comenzó a sumergirse en el alcohol, lo que transformó nuestras noches en una pesadilla. Una noche, desperté y lo encontré en un estado deplorable, caído y descontrolado, con un espectáculo lamentable frente a mí. Sus zapatos estaban justo debajo del ventilador. Encendí la luz y exclamé, ¿qué demonios? Él permaneció ahí, aterrado, con una expresión de desconcierto y los pantalones a medio caer. Y, en un instante de confusión, huyó de la habitación. Por mi parte, tuve que lidiar con el desastre que dejó atrás. Esa situación marcó el punto de quiebre que necesitaba para darme cuenta de que debía salir de esa relación. Simplemente no quería vivir así. Hubo una relación en mi vida que fue un auténtico caos por múltiples razones. La mantuve porque atravesaba un mal momento emocionalmente y, siendo sincero, anhelaba sentir que contaba con algún tipo de apoyo. Durante ese tiempo juntos, ocurrieron muchas cosas que debieron hacerme reflexionar, pero las ignoré, pues prefería la compañía a la soledad. Sin embargo, hay un momento que se me quedó grabado en la memoria. Un día, estábamos sentados en nuestro departamento y, de repente, ella me suelta, deberíamos probar algo fuerte una vez. Al principio, pensé que estaba bromeando y me reí, pero luego se puso seria. Hasta donde yo sabía, solo había experimentado con hierba, y era muy consciente de lo desfavorable que podía resultar el uso de sustancias. Sin embargo, persistió en su insistencia hasta que perdí la paciencia y le dije, casi gritando, ¿no comprendes lo perjudicial que puede ser esto, aunque solo sea una vez? Para mi sorpresa se enojó y me culpó a mí por no apoyarla. Desde entonces no hemos tenido contacto ni tengo idea de qué ha sido de su vida. Pero, sinceramente, no me arrepiento de haber salido de esa relación. Prefiero estar soltero y feliz que forzarme a ser infeliz solo para sentir que tengo a alguien que, en realidad, solo se preocupa por derribarme emocionalmente. Mi ex pensaba que el efecto Coriolis realmente influye en la dirección en la que gira el agua en un inodoro, y tenía una maestría en biología marina. Estoy casi segura de que no me creyó cuando, con mi pequeña licenciatura, le corregí. Debí dejarlo pasar para que siguiera compartiendo esa curiosidad con sus compañeros. Pero la verdad es que soy un poco rencorosa y, además, él era un narcisista. Mi ex y yo estábamos en una tienda de arte bastante peculiar que había sido un lugar que anhelaba visitar. Tenían un té en venta que, según decían, ayudaba con las náuseas si uno se encontraba bajo los efectos de los hongos alucinógenos. Algo sobre lo que habíamos conversado como una posibilidad de experimentar juntos. Yo, emocionado, le mostré el té, y de inmediato su expresión cambió oscureciéndose ante la mención de uno de los ingredientes, el hongo melena de león. Para ella, eso significaba que, 1. Estaba hecho de leones de verdad y por lo tanto, 2. Yo, su novio, estaba apoyando una forma de crueldad hacia los animales y la caza ilegal, porque 3. En su lógica, eso implicaba que había que sacrificar leones para obtener su pelo, y 4. Que existía un mercado considerable de personas dispuestas a consumir té elaborado a partir del cabello de animales cazados furtivamente, lo que le parecía inconcebible. Al final, decidí no comprar el té y ni siquiera pudimos probar esos hongos juntos. La idea de verme en un estado de vulnerabilidad emocional al lado de alguien que me acusaba de tales cosas, sin razón previa, me resultaba insoportable. Esa debió haber sido una señal de alerta sobre la dirección que estaba tomando nuestra relación. Él guardaba capturas de pantalla de 3 o 4 diferentes matches en Tinder, antes de conocerme, donde hablaban sobre el matrimonio y cómo serían sus hijos.
Todo esto mientras mantenía miles de fotos con su ex, de la que claramente no podía despegarse. Y adivinen qué, hizo lo mismo conmigo. Me envió una captura de pantalla en la que le decía a su mamá, apenas 2 semanas después de empezar a salir, que había conocido a la mujer con la que se iba a casar. Cuando lo confronté sobre las capturas y las fotos, me dijo que era un romántico empedernido. En ese momento me dio pena por él, pero más tarde descubrí que en realidad era un tipo que hacía love bombing, es decir, que soltaba palabras dulces a la ligera para conseguir lo que quería. Las acciones realmente hablan más fuerte que las palabras. En la secundaria, mi novia era de esas personas que se ponían totalmente celosas. Si siquiera miraba a otra chica, se desataba el caos. Así que, la mayoría del tiempo, prefería mirar el suelo para evitar una escena. Recuerdo una vez que estaba enseñando a su hermana mayor cómo revisar el aceite de su auto. Era un chico del campo, así que tenía algo de experiencia. La hermana me dice, espera, voy a quitarme el reloj. Yo, con paciencia, me quedo mirando mientras ella se lo quita. Pero de repente, mi novia estalla y empieza a gritar, «¡Estás mirando sus tetas!». Y no solo éramos nosotros dos, toda la familia estaba ahí escuchando. Ahora, años después, mi esposa pausa la televisión y me llama para que vea a alguna actriz que le parece guapa. Y yo hago lo mismo cuando Mark Wahlberg aparece sin camisa. Así que, al final, parece que mis instintos de supervivencia en la secundaria han evolucionado. ¿A quién le gusta un poco de humor en medio de los celos? Me ha costado mucho, pero aquí estoy, intentando contarles sobre una parte oscura de mi vida. Fui manipulada y emocionalmente abusada por alguien que me hizo sentir que nadie más querría estar conmigo. Cada día era una lucha. Él logró aislarme de mis amigos y de mi familia. Con el tiempo, algo dentro de mí comenzó a despertar. Empecé a darme cuenta de que, en realidad, él no me amaba. Todo cambió cuando, de forma inesperada, alguien se acercó a mí en línea. Era un mensaje inocente en Twitter, casi como un rayo de luz. Este nuevo amigo me hizo ver que merecía algo mejor. La conexión que comenzamos a forjar me devolvió la esperanza. Me trató como a una persona, no como un objeto. Después de unos meses, este nuevo apoyo me ayudó de maneras que nunca imaginé. Esa voz suave que me alentaba a recuperar mi valor me llevó a abrir los ojos. Comprendí que mi relación anterior no solo era tóxica, sino que era una carga que había llevado por mucho tiempo sin percibir. Finalmente, con el apoyo de esta nueva persona, logré liberarme de mi expareja que me había sometido. Recuerdo que esos casi 6 años juntos deberían haber sido solo un mes. Aprendí que nadie merece vivir a la sombra de otra persona, y que hay amor verdadero esperando por nosotros, incluso después de haber estado atrapados. Era tan flojo que no se molestó en ir a llenar su pipa con agua. Así que decidió sacar una botella de vino de su armario, la vertió dentro de la pipa y se dio una buena calada. Hubo tantas locuras más de esa gente de barrio, pero esa es la primera que me viene a la mente. La verdad es que estaba tan embelesado con que me prestaran atención que ni cuenta me di, me daba risa. Era una vida de lujo para mí en ese entonces. Ella tenía muchas manías, pero hay una que recuerdo claramente. Odiaba las cebollas. Siempre estaba en la lista de cosas que quería que cambiaran cuando íbamos a un restaurante. Un día, fuimos a un lugar de mariscos. Ella estaba devorando unos buñuelos de maíz y no paraba de decirme cuánto le encantaban. Incluso me confesó que no tenía ni idea de por qué eran tan deliciosos. Entonces, decidí romper uno por la mitad, y ahí fue cuando lo entendió. En vez de aceptar que le gustaban las cebollas, apartó el plato con lágrimas en los ojos y dijo algo como, «Genial, ahora nunca más podré comer buñuelos». En ese momento, lo vi como un defecto, sí, pero no me di cuenta de lo profundo que podía ser ese tipo de reacción. ¿Cómo podía negarse a aceptar una pequeña verdad? ¿Una evidencia tan simple, solo por algo tan insignificante como las cebollas en los buñuelos? Les quiero compartir un momento realmente intenso que viví hace poco. Estábamos en la escena de un accidente. La chica necesitaba recuperar algunas cosas de su vehículo que había quedado en un remolque tras un choque. Así que me adelanté y le dije al conductor del camión de emergencias, «Déjame hablar». Quería asegurarme de que no hubiera complicaciones. Pero en cuanto el conductor mostró un mínimo de resistencia, ella, aún recuperándose del impacto de haber sido atropellada y de colisionar con un camión de grandes dimensiones, perdió el control de la situación. Fue como si todo a su alrededor se desatara. Comenzó a invocar a Cristo, a la madre del tipo, y a mencionar cada error que él había tenido a lo largo de su vida. En un abrir y cerrar de ojos, la atmósfera se tornó personal y tensa. Finalmente, cuando ella ya estaba dentro de la ambulancia y la puerta se cerró, volví a preguntar al conductor sobre recoger sus pertenencias.
Y él, con una mirada grave, me respondió: no, hermano, ella se pasó de la raya. Es asombroso cómo, en un instante, todo puede escalar con tal rapidez. En la universidad, justo salí de mi examen final y estaba emocionado por celebrarlo con mi novia de aquel entonces. Fui a su habitación, pero la encontré vacía. No me preocupé demasiado, así que decidí ir a casa para festejar con mis compañeros de cuarto. Sin embargo, al llegar a casa, también encontré que todos habían desaparecido. Así que opté por enviarle mensajes a un par de amigos para ver qué hacían, pero no obtuve respuesta. Ya para este punto empecé a sentirme un poco incómodo. Así que decidí llamar a mi novia. La llamada se fue directo al buzón de voz. Intenté llamarla y enviarle mensajes varias veces durante la noche preguntándole dónde estaba. Finalmente, ya bien entrada la noche, recibió mi mensaje y me respondió. Me dijo que ella y todos mis amigos y compañeros de cuarto habían decidido hacer un viaje improvisado a las cataratas del Niágara para celebrar el final de los exámenes. Se habían ido mientras yo estaba en mi examen y no me dijeron nada porque, según su excusa, no había más espacio en el auto. Ahora que miro hacia atrás, es una gran señal de alerta. Es muy claro que le importaba más lo que pensara mi compañero de cuarto sobre ella que el hecho de lastimarme a mí. Ella salía de 1 a 3 veces por semana, disfrutando en exceso de bebidas que hacían olvidar la realidad, y en esos momentos yo no sabía que se encontraba bajo la influencia de sustancias junto a su mejor amigo. Al final, había una conexión entre ellos que la llevó a tomar decisiones dolorosas, y me dejó por él. Juntos, se sumieron en el oscuro laberinto de la adicción, un camino que no duró más de un año antes de que su relación se desmoronara. Afortunadamente, ahora ella está en un proceso de recuperación y, al saber que tenemos un hijo, me alegra profundamente que haya encontrado el camino hacia un mejor futuro.